Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida? Que sea un lindo sábado para todos, el último de septiembre. ¿Por dónde andás? ¿Te estás yendo? ¿Estás viniendo? ¿Armando algún plan para esta noche? ¿Descansando mucho el fin de semana? ¿Trabajando mucho también un sábado? ¿Por qué no? Nosotros te acompañamos, estés donde estés. Vamos a hacer Fuerza Natural aquí en Radio con Vos. Gabriela Barbagalo, Milva Castellini, quien te habla. Charlie Rodríguez, que nos pone al aire, y Fede López Feijó, nuestro productor. Una horita para pensar en sustentable, para pensar en reciclar, en reutilizar, en eco, en todo lo que sea amigable con el medio ambiente. Así que quédate con nosotros y además, linda música, por supuesto. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué decís, Milva? Bien, acá ya terminando septiembre, o septiembre, que a vos no te gusta, este, y a punto de empezar octubre en No, este caso. no, eso ya es un montón. Octubre no se acepta, ¿no? No, ya es un montón, ya es un Bueno, en montón. italiano es ottobre, así sin ser. Bueno, es otro idioma. Bueno, Ya septiembre te dije que es con P y octubre es con por C. supuesto como corresponde. Bueno, vamos a pasar un poquito los temas de hoy, Gaby, ¿te Dale, parece? dale. ¿Qué es la Agenda 2030? Es uno de los temas de la editorial que Fede nos sugirió para hoy. Qué Y tema, en, ¿eh? y en este sentido, claro, vamos a estar hablando también con Natalia Macei, que se la conoce en las redes como @ecointensa, que es abogada ambientalista y autora de del libro Una vida sustentable. El lado B, Gaby, ¿lo querés presentar vos? Sí, en el lado B, vos sabés que esta semana se cumplió un aniversario del fallecimiento del doctor Ricardo Gutiérrez, el Sí. padre de la pediatría argentina. De hecho, le da nombre al Hospital de Niños. Y vamos a Ujú. recorrer un poco, era un poeta melancólico, la tristeza del doctor Gutiérrez, vamos a hablar. Uy, bien. En Imprescindibles, con la pluma de Gabriel, Rebeca Cherep de Guber. ¿Algo me quieras anticipar? Sí, es realmente una de las mujeres impulsoras de la informática en Argentina. O sea, la primera computadora argentina, ella fue una de las que formó parte del equipo que las diseñó. Una desconocida, entre comillas, para el gran público, muy conocida en la ciencia exacta, Milva. Bien. En los temas de hoy, rabia, un tema muy importante en cuestiones de salud pública. Hoy, 28 de septiembre, es el Día Mundial contra la Rabia. No es algo que esté erradicado, es algo de lo que tenemos que ocuparnos y también será uno de los temas de nuestro programa de hoy. Ujú. Así que nos empezamos a desandar esta horita que tenemos juntos y hablemos de esto de la Agenda 2030 que te decíamos hace un ratito. En Argentina, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son temas recurrentes. Sin embargo, las informaciones que circulan sobre este plan global suelen ser diversas. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos Agenda 2030? Aprobada en 2015 por todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, la Agenda 2030 es un plan de acción internacional que está compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Estos objetivos de desarrollo sustentable incluyen metas como hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y acción por el clima, entre otros. Cada uno de estos objetivos está respaldado por un conjunto de 169 metas específicas diseñadas para poder abordar de manera integrada e indivisible los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrentan las sociedades contemporáneas. Esta elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue un proceso inclusivo basado en consultas públicas, en la participación activa de la sociedad civil y negociaciones entre los países. Sin embargo, es crucial destacar que estos objetivos no son imposiciones a los Estados miembros de la ONU. Lejos de ser una agenda que se impone sobre los países, cada nación adopta los ODS a sus propias realidades, recursos y también necesidades, ejerciendo plena soberanía sobre sus decisiones económicas y sociales. Los objetivos de desarrollo sostenible no cuentan con mecanismos de seguimiento obligatorios, aunque los países miembros reportan su progreso mediante informes voluntarios. En un contexto global cada vez más interconectado y con desafíos ambientales y sociales que no conocen fronteras, la Agenda 2030
representa una hoja de ruta hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. Las prioridades los objetivos de desarrollo social no solo nos invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades políticas, sino que también nos comprometen para actuar desde cada rincón del planeta para construir un futuro más justo y sostenible, sobre todo para todos. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Bueno, y te lo anticipamos cuando empezamos a contarte de lo que vamos a hablar durante el programa de hoy. Me gusta mucho, me divierte mucho cómo se denomina en Instagram. Me parece muy divertido. Estamos saludando, porque ya está con nosotros en el estudio, a Natalia Macei, @ecointensa, abogada ambientalista y autora del libro Una vida sustentable. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Milva, muy bien, gracias. Qué bueno que te lo tomaste con gracia. Hace poco dije ecointensa y me dijeron, ¡ay, pobre! Y dije, al contrario. Claro. Está buenísimo. Primero te lo pusiste vos. Sí, además, sí, claro. me lo puse yo misma. Bueno, bienvenida, Nati, me parece muy... Aparte, es como casi una definición en sí Claro. misma, el nombre de tu Instagram. Está claro, digamos, cuál es tu objetivo, cuál es tu prioridad, por lo que vas a trabajar y por lo que todos los días vivís con coherencia y convicción. Así que es indiscutible, ¿sí? Milva, recordemos que Nati es columnista habitual del programa Pasaron Cosas de Alejandro Berkovich, que sí, va por esta misma radio todos Así los días es. por la tarde, a quien le agradecemos también la gentileza que nos permitió incorporarla a nuestro programa hoy. Excelente, gracias, Alejandro, por supuesto. Bueno, Nati, nosotros estamos muy convencidos y por eso hacemos este ratito todos los sábados, entre otras cosas, de que el aporte es de todos, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, y que no hay límite para concientizar y hacer las cosas cada vez mejor, en un contexto que es bastante desfavorable, en líneas generales, al cuidado del medio ambiente, a ser amigables, a ser sostenibles. ¿Vos realmente notás que en el día a día vamos tomando conciencia, aunque sea un poquito más que el año pasado, que el anterior, de la importancia de todo esto? Diría que sí. La verdad es que, bueno, coincido con ustedes que el aporte y el cambio individual es fundamental. Hace un ratito estaban hablando de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si uno se pone a ver lo que implican esos objetivos, obviamente plantean algo muy macro, pero que en realidad habla también de las expectativas de vida de cada una de las personas, ¿no? Poder acceder a los bienes básicos, poder habitar un ambiente sano. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso conviva y vaya hacia un mismo lugar? Yo siempre lo que planteo es, tiene que haber un cambio que se dé en todos los ámbitos, ¿no? Y en todas los escalones. Tiene que cambiar cada persona, tenemos que cambiar como colectivo a nivel social, tiene que cambiar las empresas y tiene que haber también un apoyo en términos de gobierno para poder acompañar todos esos cambios individuales. Creo mucho en los cambios individuales como una fuerza que en algún punto puede poner en movimiento ese mecanismo y que una cosa vaya activando a la otra. El problema que tenemos muchas veces los individuos es que somos chiquitos y estamos dispersos, ¿no? Entonces, muchas veces la importancia de empezar a juntarnos y generar comunidad para que ese cambio pueda tener un poco más de fuerza. Yo empecé a militar, vamos a decir, el ambientalismo o a definirme como ambientalista en el 2019, en marzo del 2019, a partir de que empecé a escuchar cuáles eran las proyecciones científicas en términos de cambio climático y crisis ambiental. Y lo que vi a mi alrededor fue que justamente fallaba todo esto que les mencionaba antes. No veía en mi núcleo cercano una conciencia ni desde lo simbólico y filosófico, ni desde los actos. No veía en mi municipio que nos brindaran herramientas para, por ejemplo, gestionar los residuos. Y no veía a nivel empresas que nos ofrecieran productos, vamos a decir, que tuvieran algún costado sostenible. Entonces, frente a la nada, que es lo que sentí que había, decidí empezar a actuar yo. Entonces, el cambio individual fue mi motor para empezar a actuar. Lo que yo no me daba cuenta en ese momento fue que mi actuar, que estaba vinculado con lo individual, enseguida se transformó en colectivo porque una de las decisiones que tomé fue empezar a comunicarlo. Yo, como decían ustedes, vengo del derecho, no estudié comunicación, no estudié periodismo, pero encontré o vi que claramente había en la comunicación una herramienta fundamental, porque sentía, si yo hubiera sabido desde antes que compostar era tan fácil, que separar residuos era indispensable, lo hubiera hecho. ¿Por qué empecé a hacerlo a los 27, 28 años? Y podría haberlo hecho desde los 5, 2 o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y porque nadie te educó para eso en esa altura de tu vida?
que es una Totalmente. ventaja con la que corren las nuevas generaciones. Claro. Exacto. Que sí están creciendo, tal vez con un nivel de educación ambiental que nosotros no tuvimos. Tal cual, creo que en ese sentido, y voy a la pregunta que me hiciste, hay más conciencia porque al haber también más educación ambiental en los espacios educativos, justamente, esos niños, niñas, niñes llevan a sus casas muchos de esos contenidos. Muchas veces me escriben a mí mamás o papás por Instagram y me cuentan: en el colegio de mi hijo hicieron una campaña para juntar plásticos, o hicieron una campaña de concientización, o están trabajando sobre los ODS, o están trabajando sobre el cuidado y el ahorro del agua, o sobre las especies nativas. Entonces, son un montón de contenidos. Creo que mi generación, lo máximo vinculado con lo ambiental que había visto fue la germinación del poroto. Sí. Tal cual. Bueno, imagínate que la mía, que es mucho mayor, también lo único que vimos fue eso. Claro, no hubo muchos avances No, y entonces además, en el medio. y además lo que nosotros, yo particularmente, mi generación, somos la de los envases descartables. Nacieron en mi generación, todo lo descartable, desde la jeringa, desde los envases, Claro. o sea, todo la de un solo uso. Claro. Entonces, Y era todo como revolucionario. claro, de o sea, alguna de manera. construir todo eso es un camino muy arduo. Totalmente. Eso, hay un capítulo en mi libro que es La vida antes del plástico. Claro. Yo tengo a mi abuelo todavía y entonces hablo con él a veces de estas cosas. Y él le dije, contame un poco cómo era Claro, antes. el Y vidrio. claro, me empieza a contar que iba al almacén con un papel, o el almacenero le ponía en un papel el dulce de leche. O sea, Sí, sí, había el envase de determinadas- vidrio que se canjeaba. Claro, muchas cosas retornables, que hoy sería novedoso, Claro. en realidad era la forma lógica de hacerlo. Entonces, bueno, creo que sí, hoy en día tenemos más herramientas en términos de educación. Aparte, tenemos la ley de educación ambiental para todas las instituciones educativas desde hace algunos años, y además hay más educación también en el sector público porque tenemos la ley Yolanda, que justamente ordena eso, ¿no? La capacitación de funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas públicas en materia ambiental. Ambas cosas van, como sabemos acá, muchas veces las leyes tardan en Sí, sí, sí. dar sus frutos, Emprender. pero se están implementando, se están realizando cursos, y mal que mal es una forma también de capacitar y de promover Nati, estos temas. ¿A qué Sí. te referís con el término ambientalismo imperfecto? Bueno, muchas veces cuando empezamos a tratar, cuando tomamos conciencia y empezamos a tratar de hacer algo para ayudar a nuestro planeta, nos podemos llegar a obsesionar un poco y a tratar de hacer todo perfectamente. Me pasó en su momento y yo me pasaba todo el día, no quiero exagerar, pero mucho Sí. tiempo haciendo cosas en pos de salvar al planeta, vamos a decir. Claro. Salía y juntaba colillas de cigarrillo a la vuelta de mi casa, me iba al parque a caminar y juntaba basura, no consumía ningún plástico. Entonces, de repente el individuo se carga con una responsabilidad que es enorme, que obviamente tiene efectos positivos y que Sí, ayuda un montón. Greta Thunberg hay una sola. Claro, entonces uno de repente se carga muchísimo de todo eso, y lo importante es, por un lado, entender que nuestra mera existencia en la Tierra tiene un impacto ambiental, o sea que nuestro impacto ambiental existe y lo que podemos hacer es reducirlo, no podemos eliminar a Bien. cero el impacto ambiental. Y por otro lado, también saber que somos parte de un sistema que tiene algunos actores mucho más relevantes y que contaminan mucho más y que dañan mucho más, y que tenemos que hacer en la medida de nuestras posibilidades. Como se plantea en términos internacionales, responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Eso aplicado también a los individuos, decir, bueno, yo tengo mi responsabilidad, voy a hacer un montón de cosas, pero también es cierto que las empresas tienen muchísima más responsabilidad que el individuo, los gobiernos tienen muchísima más responsabilidad que el individuo, y muchas veces algo que podemos hacer desde el ambientalismo imperfecto es adoptar todos los cambios que podamos en nuestra vida cotidiana, pero también desde lo colectivo tratar de ir presionando para que esos actores que tienen más poder tomen las decisiones que tienen que tomar. Si no, estamos muy solos y nos cargamos mucho con ese peso y no nos lleva a ningún lado más que a la frustración y la angustia, ¿no? Me preguntaba si los estados y las empresas reaccionan ante el tema ambientalista porque queda bien, porque corresponde, porque es políticamente correcto, o si realmente hay una conciencia. A veces creo que hay demasiada teoría al respecto, ¿viste? Demasiadas buenas intenciones y poca acción. No sé, lo digo desde el... Vos tenés mucho más conocimiento sobre este tema. Esto es una percepción casi como ciudadana, te diría, ¿no? Está buenísimo el tema que traes, y ahí se dividen las aguas muchísimo, incluso entre ambientalistas. ¿Cómo percibimos y qué hacemos frente a campañas de sostenibilidad de grandes empresas? Y muchas veces la opción más fácil es encuadrar todo en el marco del greenwashing, que el greenwashing es, lo cuento por las Sí, dudas, sí. pero el greenwashing es no hacer prácticamente nada en materia ambiental, hacer una pequeña acción y ponerse la máscara verde. Como si fuéramos. Como si fuéramos.
Y algo que, y uno cuando lo ve dice, pero esto es una buena acción. Por ejemplo, una plantación de árboles, ¿no? Y está buenísimo que una empresa haga una plantación de árboles. Pero si con esa plantación de 100 árboles en un shopping van a querer empezar a autoproclamarse sustentables cuando llevan 50 años tirando plásticos en los océanos, hay algo que no nos cierra. Yo muchas veces lo que planteo es, antes de que yo salga a decir que tal empresa es sostenible, la empresa primero tiene que salir a pedir perdón, segundo tiene que empezar a hacer algo para resarcir el daño ambiental que generó, y en algún momento podemos llegar a hablar de las nuevas medidas que están adoptando. Ahora, más allá de eso, que hay muchos casos que son súper de greenwashing y que son alevosos, también hay algo que es que hay una reacción en algunas empresas o en la industria, vamos a decir en general, hay un poco de reacción. De repente hay más oferta de productos basados en plantas o veganos por partes de empresas que tradicionalmente vendían solamente productos de origen animal. Eso, ¿en qué categoría lo ponemos? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, yo creo que frente a eso, igual está buenísimo el debate para que usted, o sea, como lo pongo sobre la mesa. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Basta eso para salir a decir, ¿y esta empresa ahora es sostenible? ¿O no digo nada, pero consumo ese producto porque me sirve ideológicamente para satisfacer mis necesidades? Igual siempre, el washing es mejor que nada. Mejor que nada, estoy diciendo. Sí. Lo que no dice que esté bien. Porque aparte, lo bueno es lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, no siempre vamos a conseguir lo mejor, lo bueno. Pero si estamos un poco mejor, capaz que washing sobre washing terminás de alguna manera. No digo que esté bien, vuelvo a repetirlo. Ahora, eso es el mundo de las empresas. Sí. Te llevo al mundo de los estados. A ver. Hay una tendencia, y no somos ajenos en nuestro país, al negacionismo y a la marcha atrás en temas ambientales. Sí. ¿Cómo lo ves o cómo lo sufrís? Bueno, un par de cosas. El concepto de greenwashing como concepto en sí mismo es malo. Es malo, claro, porque en realidad implica que no hay nada detrás. Entonces, yo en realidad tomo lo que vos decís porque me parece bien, pero haría una salvedad. Cuando es greenwashing. Lo que sí diría es, no toda acción buena llevada a cabo por parte de una empresa es greenwashing. Bien. Entonces, ahí sí podemos hacer esa diferencia y decir, bueno, es cierto que no es suficiente lo que están haciendo, pero están haciendo algo. Por ejemplo, si de repente una industria empieza a compostar todos los residuos orgánicos que genera, empieza a recuperar todos los envases descartables que pone en el mercado, y bueno, puede ser que no sea perfecta en términos ambientales, pero está tomando medidas reales. Y si hay y acá esto es súper personal, hay gente que está totalmente en desacuerdo con lo que voy a decir, si hay una buena respuesta por parte de los consumidores frente a esas nuevas medidas, puede ser que eso dé lugar a que se profundice aún más en en adoptar políticas más sostenibles. En términos de lo que vos planteabas a nivel global, internacional, de los países, digamos, yo no sé si es que mundialmente están adhiriendo más al negacionismo climático, pero sí nos está pasando acá en Argentina. Hasta hace algunos años el negacionismo climático era algo de una minoría y como muy por abajo de la alfombra, ¿no? Era casi ser terraplanista negar el cambio climático. Sí, era mal visto. Además. Mal visto. Y ahora es como que se desató, se abrió la caja de Pandora y cualquiera sale a decir que niega el cambio climático. De hecho, yo hace 5 años que doy charlas, capacitaciones, o sea, me enfrento a un público en vivo y nunca me había pasado que alguien en una charla me venga a buscar al final para decirme, che, estuvo bueno, pero lo del cambio climático no... Es mentira. Es mentira. ¿Y dónde está el argumento más fuerte de los que dicen que no pasa lo que pasa? Hay distintos tipos de negacionismo climático. Hay algunos, que es como el que adopta gran parte de los representantes de nuestro gobierno actual, que es que dicen que en realidad el cambio climático no es causado por la actividad humana, sino que es un ciclo natural de la Tierra. Que como hubo una era de hielo, va a haber un aumento de temperatura y que no tiene nada que ver con los humanos y que bueno, ya está. ¿Qué es lo importante de esto? Que si nos desvinculamos como causantes del cambio climático, entonces no es necesario disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. O casualidad. Totalmente. ¿No? Entonces es una teoría que es, digamos, echa agua para el molino de las grandes industrias petroleras. Es una muy buena explicación para proteger ciertas industrias también, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, no solamente la petrolera. Ese es un tipo de negacionismo que dice, este es el ciclo natural de la Tierra. Después tenés otro tipo de negacionismo que dice, no hay un cambio de temperatura. Mira, si hoy hace frío. Ese es como muy burdo y muy básico, pero también existe.
Y después tenemos también como teorías conspiranoicas que plantean que en realidad el cambio climático está siendo generado por un tipo de tecnología. Es muy complicado porque nos estamos enfrentando a todo eso. Y todo eso es como que salió, erupcionó como de un volcán en los últimos tiempos. Entonces, por ejemplo, quienes comunicamos en redes, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que estar como atacando o sosteniendo todos esos frentes, ¿no? Nos atacan muchas veces por derecha, por izquierda, y creo que lo grave de todo esto es que nos hace perder tiempo, y justo tiempo es lo que no tenemos. O sea, estamos en el umbral del colapso y tenemos que estar perdiendo tiempo discutiendo si existe o no existe el cambio climático, cuando tendríamos que estar hablando de transición energética. ¿Cómo hacemos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles? Pero ese es el gran triunfo del liberalismo. Lograron poner en agenda discusiones que estaban totalmente saldadas y nos hacen perder tiempo. Igual te hago una aclaración antes de la próxima pregunta. Te lo dice una persona mucho más grande que vos. Si te atacan por derecha y por izquierda, estás más o menos en el camino correcto. Gracias. Milva. Me sirve. Y si tendría, eso que acabas de decir lo último, Nati, que perdés tiempo, se pierde tiempo en vez de concientizar y accionar en debatir sobre cuestiones que cuesta fundamentar, ¿no? Básicamente, o sostener. Y diste pie al tema de de la explotación de los recursos fósiles, ¿verdad? Uh-huh. Hablaste de eso. Sí, sí. Ese es uno de los grandes temas que tenemos por delante. Yo pensaba mientras escuchaba en la energía, en el uso de la energía, en la posibilidad de paneles solares, que también tienen todavía cosas por perfeccionar, como vos decías bien. Nada está del todo cerradito, pero digo, mientras podamos mejorar, está bien, digamos, vamos mejor. ¿Por dónde va el debate más cercano, más próximo, que podemos hacer posible? Bueno, es una pregunta complicada porque la transición energética es un tema delicado. Sí. Hay un par de puntos alrededor de esto que me parecen claves, que es la transición energética. Lo que nos tiene que facilitar es que podamos seguir consumiendo energía. Ahora bien, ¿en qué medida? La transición energética tiene que sí o sí ir acompañada por la eficiencia energética y por un cambio en el consumo que realizamos de la energía. Ninguna energía solar, eólica, limpia, etcétera, va a poder compensar la cantidad o suplir la cantidad de energía que estamos consumiendo hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento demográfico para los próximos años. Entonces, sí hay que apostar a una transición energética, que quiere decir dejar de utilizar combustibles fósiles para empezar a depender de las energías renovables o energías limpias, pero eso tiene que estar acompañado por una conciencia por parte de todos de que hay que consumir menos energía. El otro problema, o uno de los problemas clave, tiene que ver con el litio, que es el mineral vinculado para el uso de la fabricación de las baterías, donde se tendría que almacenar esa energía. Y ahí entra en conflicto todo lo que tiene que ver con las formas de extracción del litio, cómo afecta esto a las comunidades y en dónde está ese litio. Acá nosotros estamos en el triángulo del litio, en Argentina, Bolivia. Bueno, tenemos una gran cantidad de litio, pero tradicionalmente son lugares donde viven pueblos originarios. Entonces, el conflicto es re profundo, porque es la obtención del material, las regalías que hoy en día son bajísimas, el consumo del agua, el consumo y la contaminación del agua, y cuál es el rol de las comunidades. Entonces, es terrible porque hoy en día tenemos a un presidente que está muy amigo de Elon Musk, que tiene enormes intenciones sobre nuestro litio y que además no da la sensación que vayan a tomar ningún tipo de medida de protección de las comunidades o de respeto por las personas que habitan esos territorios hoy en día. De hecho, previo a las elecciones, al balotaje del año pasado, la reforma constitucional de Jujuy generó un gran problema y unas enormes movilizaciones que dieron origen al tercer Malón de la Paz, que vino desde Jujuy a Buenos Aires, justamente porque se vulneraban los derechos de los pueblos originarios sobre esos territorios donde probablemente había litio. Entonces es un problema recontra profundo, pero me parece que más o menos con esto puedo... Nati, días atrás, y es un tema que recurre todos los años, que son los incendios, no solamente en Córdoba, en muchos lugares del país, y que ya no hay duda que son antropogénicos, o sea, o por negligencia o intencionales, están provocados de alguna manera por el ser humano. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, las estadísticas dicen que el 95% de los incendios forestales son generados por los seres humanos, sea de manera accidental o voluntaria. No hay estadísticas hoy que nos digan qué porcentaje es voluntario, qué porcentaje es accidental, pero lo cierto es que
a quienes se indica como culpables de muchos de esos incendios forestales es a la industria agrícola para la extensión de la frontera agropecuaria y a los desarrollos inmobiliarios. Que eso sería entonces intencional. Que esos serían intencionales. Hoy en día tenemos una ley de bosques que lo que establece son las distintas categorías de bosque nativo y a dónde se puede o no cambiar el uso de suelo, ya sea para negocios inmobiliarios o para la extensión de la frontera agropecuaria. Y lo que comentaban, por ejemplo, respecto a los incendios de Córdoba, es que muchos de los incendios que se generaron desde el 2020 son en zonas identificadas como rojas de bosque nativo donde no se podría hacer cambio de uso de suelo, pero que a pesar de ello parecería ser que ya se está cambiando el uso de suelo en esas zonas, y esto es por una mala implementación de la ley, por malos controles. Entonces, claro, tenemos un territorio muy vasto, una ley que está cada vez más desfinanciada y por lo tanto, y digamos, hay intereses económicos muy importantes que ven esos grises y esos vacíos y tratan de avanzar sobre eso. Ahora, pronto o recientemente, ahora ya no me acuerdo exactamente lo que leí, pero en Europa van a empezar a limitar la importación, por ejemplo, de cultivos de países que hayan sido deforestados. Entonces hay que ver cómo nos juega eso, porque tenemos hoy en día tal vez un sistema o una vamos a decir, una intención a nivel político de no proteger en términos ambientales, claro, entendiendo que no tiene ningún valor económico, pero puede ser que la normativa a nivel mundial nos termine perjudicando, porque ¿a quién le vamos a vender la soja siempre si está cultivada? Igual siempre encontrás a alguien que te hace siempre encontrás un cliente que piensa igual que vos desde el punto de vista ambiental. Pero igual creo que ese es el camino. Sí. Que es el camino, proteger a los países que hacen las cosas bien desde el punto de vista ambiental. Lamentablemente estamos yendo hacia el otro lado. Y en ese sentido, y vuelvo a una pregunta que me hiciste antes sobre el contexto internacional, recientemente la canciller anunció que vamos a estar fuera del Pacto del Futuro, que viene a tomar los objetivos de desarrollo sostenible, que es de los que hablaron al principio, hacia el 2045, principalmente diciendo que este gobierno no participó de las negociaciones, que fueron ignoradas o algo por el estilo, las sugerencias que realizaron, y que por lo tanto no vamos a formar parte. Esto no sorprende porque en realidad venimos ya de dichos que planteaban que la gente que estaban en contra de la Agenda 2030, por lo tanto esto reafirma lo que ya se venía planteando. Es simbólico en algún punto, porque como decían antes, no son vinculantes los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, que tener un gobierno que dice no voy a formar parte de una agenda que habla de erradicar el hambre, la pobreza, que busca la igualdad de género y luchar contra el cambio climático, hasta donde sabemos fue el único país que se manifestó en ese sentido, hasta ahora. Tengo entendido que se retiró de la votación, o sea, no votó, y los países que no votaron estaban Burkina Faso, Irak, tal cual. Y después lo que votaron en contra estaba Venezuela, todos países que no son a lo que nos dijeron que queríamos tender, digamos, Suiza y todos esos que en teoría queremos aspirar a ser, claro. El norte de Europa, digamos, los países nórdicos son los primeros siempre. Es como para mirarlo, ¿no? En qué grupos quedamos. Bien. Natalia, gracias por visitarnos, la verdad que es muy interesante escucharte. Te seguimos en Ecointensa, ¿no? En las redes. @Ecointensa. Así es, @Ecointensa en Instagram y en prácticamente todas las plataformas. Si me quieren seguir en YouTube también, Ecointensa. Y bueno, muchas gracias por la invitación. A vos. Y el libro Una vida sustentable, que ya lo publicaste, por supuesto, y que sugerimos leer. ¿De qué editorial? De Penguin Random House, publicado en el 2022. Perfecto. Nati, gracias por habernos visitado. A ustedes. Natalia Macei, se la conoce como @Ecointensa, es abogada, es ambientalista, es autora del libro Una vida sustentable y estuvo también en Fuerza Natural. Y recordamos, pausa y venimos. Milva, antes de irnos a la pausa, recordemos que este reportaje, esta entrevista, esta charla que tuvimos con Nati y todos los programas se guardan para siempre en YouTube en @Fuerza Natural Radio para siempre. Ahora buenísimo. Sí. Pausa y venimos, dale. Es tiempo del lado B y como siempre lo presentamos de la siguiente manera. Sí, vos sabés, Milva, que el 23 de septiembre se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Ricardo Gutiérrez, quizá uno de los pediatras más renombrados de nuestro país. Tan es así que el Hospital de Niños de Buenos Aires lleva su nombre. Quien, además de eminente médico pediatra, fue escritor de una pluma refinada y melancólica, lo que le valió el apelativo de el poeta de la tristeza y la piedad. Por eso lo titulé La tristeza del doctor Ricardo Gutiérrez.
la misma tristeza que sentiría hoy al ver la situación global de los niños que impera en el mundo, pero también particularmente en nuestro país. No vamos a reiterar la lista de derechos de los niños que no se respetan. Hemos hecho ya varios editoriales, lados B, informes, entrevistas, donde remarcamos, pedimos, exigimos y denunciamos la situación de las infancias en el mundo y desgraciadamente en nuestro país. Violencia, abuso, trabajo infantil, pobreza, explotación, migración, etc. Porque mientras seguimos perdiendo el tiempo en discusiones tontas, como si se dice niño, niña o niñe, o si el Día del Niño debe llamarse Día de las Infancias, y algunas que otras trivialidades similares, la pobreza sigue devorando más y más niños en todo el mundo, y acá también. El día 19 de este mes, 19 de septiembre, conocimos un informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que advierte sobre la desinversión en educación y salud en la Argentina y los riesgos que eso conlleva, y recuerda que 7 de cada 10 niños en nuestro país viven en la pobreza. 7 de cada 10 niños. Y el 14% vive en la pobreza extrema. El informe salió en todos los diarios, los más cercanos al gobierno actual y los más opositores, y deja en claro que el problema es estructural en un país que viene descascarándose desde hace años y en el cual no se vislumbran soluciones en el corto plazo. Pobreza heredada más pobreza adquirida, pero la pelea pasa por lo que dijo Elon Musk, el Papa o Zelensky. El mismo informe de las Naciones Unidas dice que el 67% de los casos de violencia sexual se ejerce sobre niños y expresa su preocupación por el aumento exponencial de casos de uso de niños en actuaciones y materiales pornográficos y grooming. Mientras tanto, un par de degenerados, disfrazados con la piel de cordero de políticos elegidos por el pueblo, se enredan en una red de pedofilia en Misiones y se ríen de todos nosotros mientras las cámaras lo graban. La pobreza alimentaria ocurre hoy, pero afecta al futuro de la nación. Año a año, gobierno tras gobierno. Perdón, ¿alguien se sigue preguntando dónde está Loan? Porque pasamos por todas las hipótesis. Que la familia se iba a quebrar, que la política estaba detrás, que estábamos ante un caso de trata de personas, de tráfico de órganos, que fue un secuestro. ¿Dónde está Loan? ¿Nos dimos por vencido? ¿Duró menos en el aire que Gran Hermano y aún no sabemos lo que pasó? ¿Pueden dormir los gobernantes sabiendo que Loan está en algún lugar distinto al de su hogar? ¿Que algunas nenas y nenes fueron expuestos y abusados por una red de pedófilos cercanos al poder? ¿Que cada vez que movemos un milímetro alguna variable económica, tal vez miles de niños dejan de comer un día? ¿O de recibir una vacuna? ¿O dejan de ir a la escuela? El doctor Ricardo Gutiérrez entregó su vida a la atención de la infancia. Fundó el primer hospital pediátrico del país. Entendió la importancia de un juguete en la psiquis del niño y nunca, jamás cobró un peso por su tarea en el hospital. Su tristeza poética fue quizás un presagio de los tiempos por venir. Bueno, entonces tragamos un poco de saliva y vamos a hablar ahora de los imprescindibles. Hoy con una mujer que te contaba al principio, Milva, que es muy poco conocida quizá para el gran público, pero muy conocida y reconocida para el mundo de las ciencias exactas. Hablo de Rebeca Cherer de Guber. Bueno, con la pluma del doctor Gabriel Barbagallo vamos a conocerla, a esta científica, doctora en matemática y docente argentina, que fue una de las personalidades más importantes en el desarrollo de las ciencias de la información en nuestro país. Nació en un hogar muy humilde de inmigrantes en Avellaneda y se graduó en la Universidad de La Plata en el año 1949, cuando tenía 23 años. En 1959 creó el Instituto del Cálculo junto a otros intelectuales de las ciencias exactas y precisamente a ellos se debe el desarrollo de Clementina, que es la primera computadora destinada a la investigación científica en nuestro país. Una herramienta que se puso en marcha hace 6 décadas
y que funcionó al servicio del cálculo matemático y estadístico del Estado. Pero nuestro bendito país, que construye y destruye al mismo tiempo, se encargó de desmantelar el Instituto del Cálculo. Fue en el año 1966, después de la triste noche de los bastones largos, cuando tanto Rebecca Guber como su mentor, Manuel Sadowski, junto a otros matemáticos, presentaron su renuncia. Todos ellos crearon asesores científicos técnicos, la primera consultora privada orientada al desarrollo del software. Tras esa oscura noche, después en 1983, al regreso de la democracia, muchos de los científicos del Instituto del Cálculo volvieron a la función pública y Rebe, como se la conocía a Rebeca, no fue la excepción. Fue subsecretaria de Gestión Operativa de la Secretaría de Ciencia y Técnica y fundó el Centro Redes dentro del CONICET. Fue realmente una pionera, casi anónima, de la informática nacional. Y si bien no es una personalidad popular, su nombre es muy reconocido en los claustros académicos de las ciencias exactas. Rebecca Cherep de Guber falleció por COVID en agosto del 2020. En su caso, la ciencia no llegó a tiempo, pero su legado intelectual y su compromiso con la investigación son una cita imprescindible cada vez que alguien relate la historia de Clementina, la primera computadora desarrollada íntegramente por científicos argentinos. Bueno, hoy es 28 de septiembre, es el Día Mundial contra la Rabia, te lo anticipábamos en la apertura, es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central y es en la mayoría de los casos letal una vez que aparecen los síntomas. A pesar de los avances en medicina y la disponibilidad de una vacuna efectiva, la rabia continúa siendo una amenaza presente en todos los continentes, excepto en la Antártida. Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia en honor al fallecimiento de Louis Pasteur, que es el científico francés que descubrió la vacuna antirrábica. Sus avances en las ciencias naturales y aportes a la salud pública han salvado innumerables vidas, Gaby. Sí, es así, Milva. Fíjate algunos datos que son esclarecedores. Se estima que en el mundo mueren alrededor de 60.000 personas por año a causa de la rabia. Y el 40% de las muertes se dan en niños menores de 15 años. Otra vez los chicos, ¿no? La rabia tiene una tasa de mortalidad de casi el 100% en humanos y en animales, pero a la inversa de esto, el 100% tiene un 100% de prevención gracias a la vacunación de las mascotas, de los perros y los gatos. Por eso el eslogan es que te tiene que dar rabia no vacunar. La vacunación es la herramienta más poderosa que tenemos para combatir esta patología. La implementación de programas de inoculación en animales, especialmente perros y gatos, las mascotas domésticas, ha demostrado ser efectiva para reducir el número de casos tanto en animales como en humanos. Bueno, vacunar a nuestros perros, a nuestros gatos, a los integrantes de nuestra familia multiespecie, como decimos muchas veces, no solo los protege, sino que también actúa como un escudo para la salud humana al reducir el riesgo de transmisión del virus. La eliminación de la rabia es un problema de salud pública y en muchos países se trata de una zoonosis presente en la población canina que está en la calle. La buena noticia es que cuando se diseñan estrategias sanitarias adecuadas y se utilizan vacunas de calidad con la cooperación de los organismos oficiales, veterinarios y la industria de salud animal, es una enfermedad que definitivamente se puede controlar. Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene por objetivo lograr 0 muertes humanas por rabia transmitida por perros para el año 2030. El desafío es grande, Milva, si tenemos en cuenta los datos que mencionamos al principio, pero nuestra mirada es optimista y sobre todo activa, porque se trata de una meta que requiere la suma de las partes. Fíjate bueno, que perdón, me anticipé. Te decía que no confundir la vacuna que reciben los animales, que es preventiva de la rabia, tanto de todas tus mascotas, como la vacuna que nos tenemos que dar los humanos cuando nos muerde un animal en la calle, un animal desconocido principalmente, que es una vacuna para humanos, son distintas. La del animal le previene al animal la rabia. La del humano se da, si vos tenés el animal desconocido, lo que hay que hacer es controlar al animal, que no muera, controlarlo, que no pase nada. Si el animal es desconocido, lo perdiste de vista,
te tenés que vacunar contra la rabia, es una vacuna para humanos para evitar que el virus no llegue al sistema nervioso central, porque ahí sí es letal. O sea, son distintas, pero es bueno conocerlo. La vacuna del humano y la vacuna de la mascota. Siempre mejor, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Acá muerta el virus de la rabia, se acabó la enfermedad. Bien, vamos a escucharlo a Leandro Martínez Melo, que es médico veterinario, representante de Biogénesis Vagó, que nos habla al respecto. En el mes de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. ¿Y qué es la rabia? La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los animales, pero que puede transmitirse a las personas. Por eso es considerada una zoonosis y es altamente mortal. Alrededor de 60.000 personas en un año mueren por esta enfermedad a nivel global. Esto quiere decir que cada 9 minutos en el mundo una persona muere por rabia. ¿Cómo se transmite la rabia? La rabia se transmite a través de la mordedura de los animales enfermos porque el virus suele alojarse en las glándulas salivales. ¿Qué debemos hacer si somos mordidos por un animal? Debemos lavar la herida con abundante agua y jabón y ir al médico más cercano con urgencia. La rabia es una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacunación. Nuestros perros y nuestros gatos deben vacunarse contra la rabia a partir de los 3 meses y luego revacunarse todos los años. Bueno, interesante el tema de la rabia, Milva. Rumba está vacunada, me imagino, ¿no? Sí, todas las vacunas habidos y por haber. El mismo concepto que con mi hijo, todas las que hay. Pro vacuna, pro vacuna. Rumba participa siempre de Fuerza Natural. Por eso lo digo. Muy pet friendly, viene, aparece en cámara, ladra, no puedo. Es uno de nosotros, una de nosotros. Es una más. Y bueno, es la vida misma. Así como lo teníamos a Martiniano en pandemia jugando a la Play, ¿te acordás, Raulito? Bueno, es lo mismo. Que era más chiquito. Bueno, si querés escuchar todos los reportajes, todas las notas, los editoriales, lado B imprescindible y los ladridos de Rumba, acordate que todos quedan en YouTube en @Fuerza Natural Radio, amiga. Bueno, Gaby, placer enorme como siempre trabajar con vos y hacer este espacio para tratar de construir un mundo un poquito mejor, que sea un lindo sábado para todos, que lo disfruten, que descansen, que trabajen, que paseen, que planeen, que miren películas lindas, que salgan a pasear, que estén con sus afectos, todas cosas que nos hagan bien, ¿no? Que coman rico, bueno, en fin. Nosotros venimos ¿cuándo? El sábado que viene. El sábado que viene, ya en octubre. Qué bárbaro. Esto vuela, ¿eh? Esta última parte vuela, posta que vuela. Sí, a mí me da un poquito de miedo, pero bueno, ¿qué va a ser? No te asustes. Hay que vivirlo. Vamos, Charlie Rodríguez en los controles, Fede López Feijó en la producción periodística, 4D nos acompaña en la producción comercial. Gaby, buen fin de para vos. Igualmente, amiga, nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Esto fue Fuerza Natural.